Pensé que pasar un fin de semana con ellos iba a ser tranquilo, hasta que las paredes revelaron secretos que comenzaron a destruir todo. Hola, soy Clara, tengo 27 años, y necesito desahogarme contigo, porque nunca pensé que algo así pudiera pasar. No sé ni por dónde empezar, pero siento que si no lo digo, me va a explotar por dentro. Si te has perdido la primera parte, puedes verla en mi canal, gracias por tu apoyo. Chicos, dijo Javier, con la voz cargada de incredulidad. Mirad esto. Abrió la caja y el olor a madera vieja mezclado con algo metálico nos golpeó de inmediato. Dentro había carpetas amarillentas, papeles con sellos oficiales, fotografías antiguas, todo parecía sacado directamente de un archivo policial. Había recortes de periódico, informes con fechas y nombres, y una serie de pruebas que detallaban un crimen que había ocurrido hacía años en un pueblo cercano. ¿Qué es esto?, balbuceó Sofía, con los ojos abiertos como platos. No tengo ni idea, dijo Javier, pasando una mano por el pelo. Lo encontré justo aquí, en la entrada. No sé cómo llegó hasta aquí ni por qué nadie más lo vio antes. Todos nos acercamos, intentando mirar el contenido. Martín se inclinó, ajustando la cámara que aún llevaba colgada al cuello. Sus ojos reflejaban curiosidad y nerviosismo. Esto es un archivo real, susurró, más para sí mismo que para los demás. No es montaje. Papeles oficiales, fotos, todo. Vale, dijo Martín finalmente, aquí hay algo muy raro. Estas fotos, estos informes. No puede ser una coincidencia. Mirad, señaló un documento policial con fecha de 2008. Desaparición de Laura Ríos, 27 años, última vez vista en las inmediaciones de una casa de campo. Héctor leyó por encima del hombro. Eso es aquí cerca, murmuró, sorprendido. Es la misma zona. Elena se llevó una mano al pecho. ¿Insinúas que esto tiene que ver con esta casa? Martín no contestó, pero su silencio fue suficiente para que el resto entendiera que sí. Fue entonces cuando Iván, aún desde su rincón, soltó. Bueno, ya está, tampoco hay que darle tantas vueltas. ¿Será alguna carpeta vieja que alguien olvidó? Su tono fue seco, evasivo. Casi molesto. Héctor levantó la cabeza de golpe. ¿Perdón? Eso, repitió Iván, encogiéndose de hombros. No tiene sentido rayarse con esto. Seguro que fue un fallo, o que alguien dejó esta caja aquí sin querer. Héctor soltó una risa corta, incrédula. ¿Un fallo? ¿Tú te estás escuchando? Y dijo, alzando la voz. Que esto es una investigación policial real. Hay fotos, nombres, declaraciones, pruebas. Y una persona desaparecida. Iván se giró hacia él, ahora con una chispa de enfado en la mirada. Pues por eso mismo. No tienen nada que ver con nosotros. No somos policías, no tenemos que resolver nada. ¿Para qué remover mierda vieja? Héctor dio un paso al frente, señalándolo con un dedo. No es remover mierda vieja, Iván, es entender qué coño está pasando aquí. Y si tú no quieres saberlo, quizás sea porque tienes algo que esconder. El silencio que siguió fue tan repentino que se escuchó el crujido de la madera bajo los pies de Javier. Iván lo miró fijamente, con una sonrisa gélida. ¿Qué acabas de decir? Lo que has oído, contestó Héctor, clavando los ojos en los suyos. Desde anoche estás raro, distante. Te largas sin decir nada, y ahora que aparece una caja con pruebas de un crimen, te da igual. ¿Por qué? Iván respiró hondo, cerrando los puños. No empieces conmigo, Héctor. No hoy. No, tú no empieces a hacerte el misterioso, replicó Héctor, avanzando aún más. Si sabes algo, dilo. Si no, no vengas a dártelas de tranquilo cuando el resto estamos intentando entender qué está pasando. Porque no todo tiene que ser un puto drama. Explotó Iván finalmente. Siempre igual contigo, Héctor. Siempre tienes que ser el que tiene la última palabra, el que decide qué es importante y qué no. Los dos se miraron con una hostilidad creciente. La tensión era insoportable. Martín intentó intervenir. Vale, chicos, tranquilos. Pero fue inútil. Iván ya había dado un paso adelante. ¿Sabes qué pasa, Héctor? Dijo, con una media sonrisa amarga. Que te encanta jugar a ser el héroe. Te encanta ser el que protege, el que salva, el que sabe más. Pero en el fondo solo eres un tío que no soporta que alguien te lleve la contraria. Héctor le empujó el hombro. Y tú eres un cobarde. Siempre lo has sido. Ya vale. Y gritó Sofía, poniéndose en medio justo cuando Héctor levantaba el brazo. Lo empujó suavemente hacia atrás, con las manos sobre su pecho. Basta ya los dos. Lleváis desde anoche peleando por tonterías. Iván respiraba entrecortado, intentando contenerse. Héctor seguía tenso, pero bajó la mirada. Sofía aprovechó el momento para tirar de él suavemente. Ven, vamos fuera, susurró. Necesitas aire.
y se lo llevó hacia el porche, dejándolo atrás. Iván, por su parte, apartó la vista, pasó una mano por su cara y se fue sin decir nada, directo hacia la parte trasera de la casa. Sentí un nudo en el estómago. No entendía por qué todo se estaba desmoronando tan rápido. Mi mirada se quedó fija en la puerta por donde Iván había salido, pero no lo seguí, no quería estar a solas con él. Otra vez no. Entonces Javier, rompiendo el silencio, dijo en voz baja. Vale, ¿seguimos mirando la caja o esperamos a que esto se calme? Lucía, aún con la mirada perdida, murmuró. Sigamos. Ya nada tiene sentido, pero al menos, intentemos entender qué hay aquí dentro. Martín asintió y comenzó a revisar otra carpeta, revelando nuevas fotos y documentos que parecían pertenecer al mismo caso, la desaparición de Laura Ríos. Martín leyó el informe en voz alta, con la voz entrecortada. Última vez vista el 3 de abril de 2008. Se dirigía a una reunión con un antiguo compañero de trabajo. Nunca llegó. El vehículo fue encontrado cerrado, sin señales de forcejeo. En el maletero, restos de pintura azul y fibras textiles desconocidas. Pintura azul, murmuró Lucía. ¿Eso no te parece raro? Martín siguió leyendo sin responder. Durante la investigación, varios testigos afirmaron haber visto luces y sombras cerca de la vieja casa de piedra en la colina. Ninguna prueba concreta fue hallada. Caso cerrado en 2010 por falta de evidencias. Yo tragué saliva. La vieja casa de piedra en la colina era esta. ¿Dónde estábamos ahora? Héctor e Iván ya no estaban. Sofía tampoco. Solo quedábamos Lucía, Martín, Elena y yo, rodeados de fotos y carpetas que olían a polvo y humedad. Esto es, empecé a decir, pero no terminé la frase. No hacía falta. Todos pensábamos lo mismo. Esto era una advertencia. Martín cerró el expediente y murmuró. No entiendo cómo ha llegado esto aquí. Nadie respondió. Solo se escuchaba el leve golpeteo del viento contra los cristales. Intenté respirar hondo, pero sentía el pecho oprimido. Todo lo que había pasado las últimas horas, las peleas, la nota misteriosa, las preguntas incómodas, la tensión. Todo se me venía encima. Y además, Héctor. No había dejado de pensar en él desde anoche. En cómo me miró cuando Lucía le preguntó aquella tontería sobre manipular las cosas a su favor. En cómo se tensó cuando Iván le gritó. En cómo me miró, después, como si me estuviera pidiendo ayuda sin decirlo. Así que, sin pensarlo demasiado, me levanté. Voy a ver cómo están, dije. Lucía asintió distraída. Elena apenas me miró. Salí del salón y subí despacio por las escaleras. Cada peldaño crujía como si protestara bajo mis pies. Podía escuchar murmullos apagados desde el piso de arriba. No tenía intención de espiar. Quería, no sé, comprobar que Héctor estaba bien. Que no había vuelto a perder los nervios. Que Sofía no lo estaba presionando con sus sermones de siempre. Eso era todo. Eso me repetía. Pero cuando llegué al pasillo, los murmullos se convirtieron en algo más que voces. Era un sonido húmedo, entrecortado. Respiraciones rápidas, un gemido suave, un golpe sordo contra la pared. Me quedé quieta, sin atreverme a mover un músculo. El corazón me latía en la garganta. Avancé 2 pasos, despacio, hasta quedar frente a la puerta entreabierta del cuarto de invitados. No quería mirar. Pero miré. Sofía estaba contra la pared, con las manos en el cuello de Héctor, tirando de él hacia sí. Se besaban con una intensidad que dolía mirar. Las manos de él la sostenían por la cintura, y sus cuerpos parecían moverse al mismo ritmo, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Él la miraba con deseo, con hambre. Con algo que yo nunca había conseguido despertar en él. Me quedé quieta, sin aire. Sentí un nudo en el estómago, una presión insoportable. No lloré, no podía. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado. Solo observé. Una parte de mí quería gritar. Otra quería reír. Otra simplemente quería desaparecer. Y en ese instante entendí algo que llevaba tiempo negándome. Yo no le importaba. Nunca le había importado. Tragué saliva y retrocedí un paso. El suelo volvió a crujir, pero ellos no lo escucharon. Se quedaron enredados, perdidos en su propio momento. Así que giré sobre mis talones, bajé las escaleras lo más rápido que pude y volví al salón. Intenté recomponerme. Poner cara de nada. Lucía me miró desde el sofá. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí. Y sí, están bien, dije. Nadie sospechó nada. Y yo fingí. Fingí también que casi me creí mi propia mentira. La tarde cayó como una sábana húmeda sobre nosotros. El cielo estaba gris, pero Lucía, con su energía inagotable, insistió en que necesitábamos aire, que no podíamos seguir encerrados en la casa con esa atmósfera tan tensa. Vamos a la playa, dijo, sonriendo como si nada hubiera pasado. Al principio nadie respondió. Iván se limitó a levantar una ceja, Héctor ni siquiera la miró.
pero poco a poco, y quizás por cansancio, accedimos. Media hora después estábamos allí, frente a ese mar asturiano que parecía más frío de lo normal. El viento nos daba en la cara y, por un momento, fingimos que éramos otro grupo de amigos. Que nada raro había pasado. Que no había notas, ni secretos, ni cajas con expedientes de asesinatos. Me tumbé en la arena junto a Sofía. No hablamos al principio. El sonido del mar llenaba todos los huecos que antes ocupaban nuestras conversaciones. Hasta que Sofía rompió el silencio. ¿Tú estás bien?, preguntó, sin mirarme. Sí, claro, respondí demasiado rápido. No lo parece, dijo ella. De verdad, Sofía, estoy bien. Solo estoy cansada. Desde esta mañana estás rara. Distante. Y giró la cabeza hacia mí. No sé si hice algo, si te molestó algo que dije. No, no hiciste nada. Vale. Asintió, pero su voz sonaba vacía. Y ahí quedó. Se dio la vuelta y se tumbó boca abajo, dejándome con mis pensamientos. Yo solo podía pensar en la imagen de ella y Héctor juntos. La tenía grabada en la cabeza como una foto que no se borra. Intenté respirar, pero el aire salía denso, pesado. Fue entonces cuando, de repente, los gritos rompieron el murmullo de las olas. Nos incorporamos todos. A unos metros de nosotros, una mujer estaba gritándole a Iván. «Eres un asesino». Chillaba. «Un asesino. ¿Crees que porque saliste de la cárcel ya lo olvidé? Te juro que no se ha acabado». Todos nos quedamos helados. Iván levantó las manos, retrocediendo. «No sé de qué me estás hablando, señora, de verdad. No tengo idea de quién eres». «No te atrevas a negarlo». Y gritó ella, temblando. «Yo te vi. Tú estabas allí». Lucía y Martín se acercaron enseguida. «Oiga, se está confundiendo de persona, por favor», dijo Martín, poniéndose entre ellos. «Mire, no sé quién es usted, pero él no». «Mentira», interrumpió la mujer, con los ojos desorbitados. «No sabes quién es de verdad». Elena la miraba, pálida. Héctor no decía nada. Yo me quedé quieta, sin entender nada, observando la escena desde lejos. La mujer al final se fue, gritando cosas que se perdieron con el viento. Iván se quedó inmóvil, con las manos temblando. «Y no sé quién era», dijo al cabo de un rato, intentando reírse. «Está loca. Habrá confundido a alguien». Pero nadie le respondió. La tensión era tan densa que se podía masticar. Cuando volvimos a la casa, el ambiente estaba aún peor. Mientras los demás se bañaban en la piscina intentando fingir normalidad, yo me quedé dentro, en silencio. No podía dejar de pensar en aquella mujer. En lo que había dicho. En la caja. La caja. Fui hasta el salón. El sol ya se estaba poniendo y la luz anaranjada se colaba por las cortinas, dando a todo un tono casi irreal. Aproveché que nadie me miraba y cogí la caja. La llevé a mi habitación y la abrí sobre la cama. Revisé los documentos otra vez, una y otra vez. Había informes policiales, fotografías, testimonios. Y entonces vi algo que antes no había visto, una ficha con el nombre del sospechoso. Encendí la lámpara del escritorio. La luz cálida apenas alcanzaba a iluminar la mitad de la habitación, lo justo para que la caja se tiñera de un tono ocre, casi inquietante. La abrí con cuidado, temiendo romper algo que no me pertenecía. Había documentos policiales, recortes de periódico, fotografías y hasta una cinta vieja, con un nombre escrito en rotulador azul. Caso Ríos 2008. Empecé a leer. El pasado 14 de julio, un joven de 23 años identificado como Lucía Ríos fue encontrada sin vida tras una pelea en las afueras de Gijón. Entre los testigos, un amigo cercano de la víctima, Alejandro Vega Sanz, aseguró haber visto al autor de los hechos, pero se negó a declarar en primera instancia por miedo a represalias. Me detuve. Ese nombre otra vez. Alejandro Vega Sanz. El mismo que aparecía en la etiqueta del expediente. Continué leyendo. Semanas después, Vega aceptó colaborar con la policía tras recibir amenazas. Su testimonio fue clave para la condena de un hombre llamado Rubén Salcedo, implicado en el homicidio. Tras el juicio, Vega cambió de domicilio y adoptó un nuevo nombre, protegido por el programa de testigos. Mi respiración se aceleró. Programa de testigos. Repetí esas palabras en voz baja, casi sin darme cuenta. Me quedé mirando el papel, la tinta desgastada, el trazo irregular del bolígrafo de alguien que había escrito esos informes hace años. Encendí mi portátil y abrí el navegador, tecleando el nombre que aparecía en los documentos, Alejandro Vega Sanz. El primer par de resultados eran artículos viejos de periódicos locales, fotos de la policía, recortes amarillentos y comentarios en foros de noticias. Uno de ellos me llamó la atención, un recorte en blanco y negro de la llegada al juicio. La foto estaba granulada, pero podía distinguir claramente al acusado, Rubén Salcedo. Y a su lado, un chico joven, con el rostro serio, los ojos oscuros y la postura rígida, que me hizo fruncir el ceño. Lo amplié lentamente.
mi corazón se aceleró. Ese rostro no podía ser una coincidencia. Era Iván. El mismo que estaba sentado en la playa unos minutos antes, con la mirada perdida en el horizonte. Pero aquí estaba con otro nombre, otra identidad, otra vida que yo no conocía. Me incliné sobre la pantalla, examinando cada detalle, la línea de la mandíbula, la forma de los labios, la nariz, todo coincidía. Incluso su manera de posar, ligeramente encorvado hacia adelante, la tensión en sus hombros. Era Iván. Alejandro Vega Sanz. No me atrevía a parpadear. Cada pequeño movimiento de mi cabeza parecía romper el silencio de la habitación. Busqué más cerca, rotando la imagen, ampliando el encuadre, tratando de ver quién más estaba allí. Vi a Rubén Salcedo, el asesino, con su rostro duro, casi sin expresión, pero el hecho de que Iván estuviera a su lado me heló la sangre. Había sido testigo, lo había visto todo, pero había logrado sobrevivir. Rápidamente busqué más imágenes, entrevistas antiguas, recortes de prensa, archivos policiales que habían sido digitalizados. Cada foto confirmaba lo mismo. Iván no solo había estado presente, sino que había mantenido distancia, observando cuidadosamente. En algunas imágenes incluso se le veía tomar notas, aparentemente sin llamar la atención de nadie. En otras, su rostro mostraba miedo, tensión, como si supiera que el mínimo error podría costarle la vida. Respiré hondo y abrí otra pestaña, redes sociales antiguas, fotos etiquetadas con el nombre real de Alejandro Vega Sanz. Ahí estaba él, sonriendo en fotos de cumpleaños, reuniones familiares, y en el fondo, siempre cerca de Rubén Salcedo, la víctima o los testigos, dependiendo de la foto. Era imposible no verlo, los mismos ojos, el mismo porte, la misma aura enigmática que Iván ahora llevaba consigo. De repente, comprendí la magnitud de lo que tenía delante. Iván había reconstruido su vida, había adoptado un nombre nuevo y un pasado borrado, y aún así, de alguna manera, estaba vinculado a ese crimen. Mi pulso se aceleró. Suspiré y me recosté, mirando el techo. No puedo contárselo a Sofía, ni a Héctor, pensé. No ahora. El ambiente entre ellos y yo estaba demasiado cargado, demasiado confuso. Después de lo de ayer, de las peleas, de las discusiones, no era el momento para añadir más tensión. Necesitaba contarlo a alguien que no estuviera implicado emocionalmente, alguien que pudiera escucharlo y entenderlo sin juzgar. Y la única persona que me parecía segura, era Lucía. Me levanté y caminé con cuidado por el pasillo, evitando hacer ruido. Llamé a la puerta de su habitación. «Lucía, ¿estás aquí?» Silencio. Fruncí el ceño y me incliné un poco para mirar por la rendija de la puerta. La habitación estaba vacía. Suspiré, pensando que tal vez había salido, pero justo cuando iba a dar media vuelta, un sonido metálico me llamó la atención, una notificación en un portátil abierto sobre la mesa. Me giré y mi corazón dio un vuelco. Era el portátil de Elena. Siempre estaba bloqueado, siempre lo mantenía bajo llave, y ahora estaba ahí, abierto como si me estuviera invitando a mirar. Mi instinto me gritaba que no debía tocarlo, pero la curiosidad era demasiado fuerte. Me acerqué, levanté la tapa y vi algo que me dejó paralizada. El escritorio estaba lleno de fotos mías. Fotos de momentos íntimos, de mi ropa, de mis gestos, de mis cosas personales. Cada captura estaba etiquetada con notas y fechas, como si alguien hubiera estado documentando cada pequeño detalle de mi vida. Me sentí invadida, violada, y al mismo tiempo, aterrorizada. Escuché el agua corriendo en el baño. Elena estaba en la ducha. Rápidamente cerré la tapa y me giré para irme, pero en ese instante la puerta se abrió y Elena apareció envuelta en una toalla, mirándome con ojos entrecerrados. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz firme. Buscaba a Lucía, no la encontraba en ningún lado, respondí, tratando de sonar casual. Elena frunció el ceño y dio un paso más cerca de mí. «¿Y para qué la buscabas?» «No es nada, era una cosa que tenía que contarle», murmuré, sintiendo como la tensión entre nosotras aumentaba con cada palabra. Elena sonrió, con un gesto que era mitad provocación, mitad desafío. «No la necesitas para nada, Clara». Instintivamente di un paso atrás, protegiéndome. «¿Qué haces?», pregunté con el corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Por qué actúas así?» «Seguro es por lo de tus novelas, no me digas que todavía no te has recuperado de eso», replicó Elena, acercándose más. Sentí que mi paciencia llegaba al límite. «Mira, estoy harta de ti, literalmente pretendes que supere una cosa que tú misma comenzaste. Para colmo, no entiendo por qué tienes todo tu ordenador lleno de cosas mías». Elena se tensó, pero reaccionó con rapidez. «Que eso es invasión de privacidad, que eres una maldita cotilla». Y gritó Elena, y nuestras voces chocaron, llenando la habitación de tensión. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y apareció Héctor, con el ceño fruncido. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se oyen tantos gritos?» Nos miramos, ambas furiosas, gritando, moviéndonos con tensión. La habitación parecía encogerse alrededor nuestro. «Pasa que tu hermana es una acosadora, tenía su portátil lleno de cosas mías». Te exclamé, señalando a Elena, «por eso sabías mi identidad, eres despreciable, Elena». Héctor miró a su hermana, frunciendo el ceño. «Es cierto», dijo, con un hilo de incredulidad. Elena rompió a llorar,
temblando. No es verdad, te lo juro, se lo está inventando, no le creas. ¿A quién vas a creer primero, a ella o a tu hermana? Y justo entonces, Lucía entró corriendo, con esa energía que siempre tenía para sorprender. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, tomando el portátil de Elena ágilmente. Sin dudarlo, desbloqueó el portátil y recorrió todo. Sus ojos se abrieron, y después soltó una carcajada cargada de incredulidad. Vaya, vaya, dijo, mirando a Elena. No me lo puedo creer, esto es verdad. Héctor se giró hacia su hermana, exigiendo respuestas. ¿Por qué haces esto? Elena tragó saliva, y entonces soltó la verdad que había guardado tanto tiempo. Llevo enamorada de Clara desde hace un montón de tiempo, pero nunca pude decírselo porque eres tan inútil que nunca pudiste decirle lo que sentías por ella. Dijo, con lágrimas en los ojos. El silencio que siguió fue absoluto. El aire estaba cargado, pesado, como si cada palabra hubiera dejado un rastro invisible de tensión. No podía creer lo que acababa de escuchar. Sin decir nada, giré sobre mis talones y salí de la habitación. Mis pasos resonaban en el pasillo, y cerré la puerta detrás de mí, intentando digerirlo todo. Escuchaba los gritos de Héctor y Elena, discutiendo, recriminándose, mientras yo avanzaba por el pasillo, sintiendo un nudo en el estómago. El mundo dentro de esa casa se estaba desmoronando lentamente. La noche había caído sobre Asturias y con ella la sensación de que era nuestra última noche juntos. Lo sentías en cada mirada, en cada silencio, en el aire cargado de secretos y pequeñas rencillas. Nos sentamos a cenar en la mesa del comedor, que estaba iluminada con la luz cálida de las lámparas colgantes, haciendo que los colores de los platos destacaran todavía más. La mesa estaba llena de un caos de platos y comida que parecía improvisada. Había hamburguesas compradas en el supermercado, con el pan aplastado y un poco seco. Nuggets de pollo recalentados que olían un poco a fritura antigua, nachos cubiertos de queso derretido que se había endurecido en algunas partes. Y un par de bandejas con salchichas a la plancha que alguien había olvidado en el horno un poco de más. Nadie parecía importar demasiado cómo se veía la comida, todos comíamos rápido, más por necesidad que por disfrute. De beber, esta vez había cerveza, refrescos y una botella de whisky que Lucía había traído escondida en su mochila. La sola presencia de la botella ya hacía que la tensión se sintiera más ligera, porque sabíamos que, al final, era nuestra última noche. Y todos necesitábamos un poco de combustible líquido para afrontar el caos emocional que flotaba en la habitación. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, cogiendo lo que podíamos y masticando a trompicones. Yo apenas podía concentrarme en la comida, mi mente repasaba todo lo que había pasado desde que llegamos, los secretos revelados, los besos inesperados, la tensión que aún flotaba entre Sofía y Héctor. Y mis propios sentimientos que no sabía cómo manejar. Lucía, siempre la chispa que intentaba animarnos, rompió el silencio. Vamos, chicos, es nuestra última noche juntos. Todo lo demás se habla mañana, pero ahora quiero que intentemos pasarla bien. Sirvió un poco de whisky en su vaso y lo levantó hacia nosotros. Martín la siguió, y poco a poco todos cogimos un vaso, incluso yo, aunque con cierta cautela. La bebida nos hizo relajar los hombros y las sonrisas empezaron a asomar, aunque tensas, fingidas, como si tratáramos de olvidar todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Entonces Lucía, con esa mirada traviesa que siempre lograba que todos bajáramos la guardia, dijo: Bueno, ¿qué os parece si jugamos al juego de la botella? Se colocó la botella en el centro de la mesa y giró, y el primer pico recayó sobre Iván y Elena. Se acercaron, se dieron un beso rápido y torpe, más por obligación que por gusto, y todos nos reímos un poco. Después le tocó a Sofía y a Héctor, que se miraron con algo de tensión, pero terminaron con un pequeño choque de labios mientras algunos de nosotros aplaudíamos, medio nerviosos. Cuando fue mi turno, me temblaban las manos al girar la botella. Apuntó hacia Héctor. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué, titubeando, y solo fue un roce de labios rápido, que me hizo sentir una mezcla de calor y angustia, recordándome todo lo que había pasado durante el día. Oh, vale, esto ya empieza a animarse, dijo Lucía, con una sonrisa satisfecha. Pero ahora cambiamos las reglas. Todos la miramos, curiosos. De esta vez, los que les toque, se tienen que encerrar en una habitación solos. Así, nada de medias tintas. Javier frunció el ceño de inmediato. No voy a jugar eso. Estoy casado, no tiene sentido. Lucía, impaciente, se inclinó hacia él. Venga, Javier. Es solo un juego, no seas aburrido. No, de verdad, no puedo. No voy a hacer nada de eso, insistió él, con un tono firme. Estoy casado, os lo digo una vez más. Lucía suspiró, frustrada, y luego gritó a todo volumen. Si yo hablara, te quedas sin matrimonio. Se hizo un silencio tan pesado que todos dejamos la comida medio comida, los nachos pegajosos olvidados, y nos quedamos mirando a Javier. Él me lanzó una mirada molesta y finalmente se levantó, resoplando, y se fue hacia la otra sala. Lucía rodó los ojos y se rió, como si la tensión que había creado solo la divirtiera a ella. Bueno, ya está, dijo. Ahora sí que empezamos.
Giró la botella y esta vez le tocó a Héctor y a mí. Titubeé, bebí un trago de whisky para calmarme, y le solté, medio borracha y harta de todo lo que había pasado durante el día. ¿Por qué no mejor se encierra Héctor con Sofía? Sofía saltó de inmediato, con la cara roja de indignación. ¿Y qué dices, Clara? ¿Por qué insinúas eso? ¿Por qué tienes que meterme en esto? Porque los vi. Le solté, con la voz más alta de lo que pretendía. Los vi besándose esta mañana. Se hizo un silencio tremendo. Sofía abrió los ojos como platos y yo sentí cómo se me aceleraba el corazón, una mezcla de rabia y dolor recorriéndome de arriba a abajo. ¿Qué? Y gritó ella, acercándose a mí, furiosa. No tenías derecho a decir eso. ¿No tenía derecho? Repliqué, al borde de las lágrimas. Sabes perfectamente lo que siento por Héctor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Yo no hice nada. Se defendió, pero su voz sonaba vacilante. Fue un malentendido, solo se acercó, y yo. Basta de excusas. La interrumpí, empujándola un poco sin pensar. No puedes simplemente jugar con lo que siento. Empezamos a gritarnos, cada palabra más hiriente que la anterior, echándonos en cara cosas que llevábamos acumuladas desde hacía días, meses. El ambiente se cargaba de tensión y el resto de la sala nos miraba en silencio, algunos medio horrorizados, otros intentando no intervenir. Fue Martín quien finalmente se metió entre nosotras, firme y decidido. Vale, Sofía, tú para otro lado. Y dijo, empujándola suavemente hacia la esquina del salón. Clara y Héctor, id a otra habitación, ya. Sofía bufó, resoplando, lanzándome una última mirada llena de reproche, y se apartó. Yo respiré hondo, todavía con la adrenalina recorriéndome, y me giré hacia Héctor. Nos tomamos de la mano y seguimos a Martín hasta la habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros. Dentro, el silencio pesaba más que cualquier grito que habíamos soltado afuera. Yo me apoyé contra la pared, tratando de calmar mi respiración, mientras Héctor me miraba con esa expresión mezcla de paciencia y preocupación que siempre me dejaba confundida. Una vez dentro, la puerta se cerró detrás de nosotros con un clic seco que resonó en la habitación y me dejó más consciente de lo cerca que estaba de Héctor. La luz cálida de la lámpara apenas iluminaba la estancia, haciendo que sus ojos se vieran más intensos, más sinceros de lo que había visto en todo el día. Clara, empezó Héctor, vacilante. Quiero que me escuches, de verdad. Me crucé de brazos, todavía un poco molesta y mareada por el alcohol, aunque más por todo lo que había ocurrido. Habla, pero rápido, dije, con la voz temblorosa. Llevo gustando de ti desde hace mucho tiempo, dijo, bajando la mirada un instante, como si confesarse le costara. Desde antes de todo esto, antes incluso de que, bueno, antes de que todo se complicara con Marcos. Mi corazón se aceleró y tuve que tragar saliva. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, con un hilo de voz, medio reproche, medio dolor. Porque, dijo, acercándose un poco. Porque no quería arruinar nuestra amistad. La amistad que tenemos desde hace años, Clara. No quería que nada la estropeara. Lo miré con incredulidad y un dejo de amargura. Esa amistad, ya hace tiempo que se arruinó, dije, recordando aquella noche en la que nos besamos por primera vez, y como eso había cambiado todo. Héctor frunció el ceño, como si recordara ese momento también. Sí, lo sé, susurró. Pero quería que todo estuviera bien. Sabía que estabas con Marcos, y no quería interferir. No quería complicarte la vida. Recordé a Marcos, lo tóxico que había sido, como me había hecho sentir atrapada y confundida. Marcos y yo tuvimos algo intenso, pero tóxico. Al principio me atraía su seguridad y parecía emocionante, pero pronto todo se volvió control, celos y discusiones constantes. Siempre tenía que ceder yo, sentirme culpable, y aprendí a ignorar mis propios sentimientos por él. Cuando terminó, sentí alivio, pero también miedo a confiar, a abrirme de nuevo, a que algo tan intenso volviera a arrastrarme. No dije nada, solo bajé la mirada, incapaz de mirarle a los ojos. Héctor respiró hondo, acercándose aún más. Y ahora que sé lo que sientes por mí, dijo, con un tono cargado de cuidado y esperanza. Me gustaría que tuviéramos algo. Solo si tú quieres. Mi corazón se tensó. Pensé en Sofía y en lo que había visto esta mañana. Mi voz salió casi temblando. No, tú vete con Sofía. No, no es ella, dijo Héctor, apretando suavemente mis manos. Fue un malentendido. No siento nada por ella, no pasó nada. Te lo digo otra vez, vete con Sofía, repuse, firme, aunque en el fondo mi voz traicionaba lo difícil que me estaba resultando. Estoy harta, no quiero nada. Héctor se quedó unos segundos en silencio, observándome, y luego bajó la mirada, claramente frustrado pero conteniendo sus emociones. ¿Te acuerdas de la noche en la que Sofía desapareció y no te dijo nada? Preguntó de repente. Me giré, confundida. ¿A qué viene eso ahora? Esa noche, dijo, con voz baja pero firme. Te estaba hablando mal, te trataba de manera distinta, no como siempre. Y jamás debería haberte hecho eso.
Mi corazón se tensó y fruncí el ceño. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Qué quieres decir con eso? No voy a decirlo todo, dijo Héctor, con un suspiro. Pero ten en cuenta que Sofía no es tan inocente como parece. Nunca estaría con alguien como él, se refería a Marcos. Me quedé congelada, intentando procesar todo lo que me estaba contando. Mi mente giraba en 1000 direcciones, y todo lo que quería era claridad. Salí de la habitación con el corazón latiéndome a 1000 por hora, sintiendo que cada paso hacía vibrar el suelo bajo mis pies. La noche era oscura, apenas iluminada por la luz amarillenta de los faroles del pasillo, y el aire cargado de humedad olía a sal y a ron derramado de la noche anterior. Mis pensamientos se atropellaban, todo lo que había pasado con Héctor, Sofía, las mentiras, las apuestas, los secretos, y ahora esto. Con Sofía sosteniendo la botella y la tarjeta de crédito como si fueran su última tabla de salvación. La encontré encorvada frente al lavabo, el rostro enterrado entre las manos, la botella casi vacía temblando en su agarre, la tarjeta brillando bajo la luz del baño. Sentí un nudo en el estómago, mezcla de preocupación y rabia, y me acerqué con pasos lentos, medidos. Sofía, mi voz sonaba suave al principio, tratando de no asustarla. ¿Qué estás haciendo? Ella levantó la cabeza y me miró con ojos rojos e hinchados, evitando sostener mi mirada. El silencio que siguió fue insoportable, cada segundo retumbaba en mis oídos. En nada que te interese, dijo finalmente, con un hilo de voz que apenas podía escuchar. El nudo en mi pecho se apretó. No podía permitir que me lo ocultara, no después de todo lo que había pasado en estos días. Di un paso más, intentando tomar su mirada, intentando que me escuchara. Sofía, mi voz se quebró un poco, mezclando la desesperación con la indignación. ¿Por qué me ocultas esto? ¿Por qué tienes la tarjeta en la mano? ¿Por qué la botella? Ella suspiró, derrotada, como si cada palabra que dijera la debilitara aún más. Y déjame en paz, Clara, susurró, tratando de apartarse de mí. Pero yo no podía dejarlo pasar. Tomé la botella de ron de su mano y la dejé caer al suelo con un estruendo que hizo eco en todo el baño. El cristal se hizo añicos, y por un instante el mundo pareció detenerse. Sofía. Y grité, mi voz rebotando en las paredes azules y frías del baño. Con razón tu madre me llamó el otro día. Siempre desapareces, siempre estás metida en el casino, en apuestas, gastando todo en alcohol. ¿Por qué vuelves a caer? Ella se quedó inmóvil, lágrimas cayendo por sus mejillas, sollozando sin emitir palabra. Su cuerpo temblaba, y mi propia rabia se mezclaba con un dolor profundo. Lo siento, susurró, apenas audible. No podía contener el temblor en mi voz ni el nudo en mi garganta. Me arrodillé frente a ella, viendo cómo su mirada se perdía en el vacío, y traté de hablarle con calma, aunque la ira aún chispeaba en cada palabra. Sofía, esto no es solo por ti. Estás lastimándote a ti misma. Y a todos nosotros. Pero antes de que pudiera acercarme más, escuchamos un golpe fuerte en el pasillo, pasos apresurados, y al instante todas entraron en el baño. Sus ojos grandes reflejaban sorpresa y confusión, la tensión se sentía en el aire como electricidad. Sofía, en un impulso, se levantó y, en un arranque de desesperación, golpeó a Héctor que acababa de entrar para ver qué pasaba. «Eres un chivato», y gritó, su voz rota. «Se lo dijiste todo». Héctor retrocedió, atónito, tratando de explicarse. «Sofía, no le dije nada, yo no». «No me vengas con excusas». La interrumpió Sofía, con rabia y lágrimas a borbotones. «¿Qué es tu culpa que yo tenga que pasar por esto?» El ambiente se cargó de tensión, podía sentir como cada respiración se volvía pesada, como el aire mismo parecía quemar en mis pulmones. Mis manos se apretaban sobre la barra del lavabo, temblando. Decidí intervenir, acercándome a Sofía y tomando sus hombros suavemente para calmarla. «Sofía, para. No es culpa de Héctor. Esto es tu responsabilidad, solo tuya». Ella me miró con ojos llenos de confusión y dolor, sus manos temblando mientras recogía la botella rota del suelo, como si fuera el peso de todo el mundo. «No puedo», susurró, la voz rota por el llanto. «No puedo». Sin mediar palabra, se dio la vuelta y salió corriendo del baño, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Corrí tras ella, pero la noche estaba cerrada, y el sonido de sus pasos se perdió entre el eco de la casa y el viento que entraba por las ventanas abiertas. Durante años había estado atrapada en un ciclo de apuestas, de alcohol, de noches en las que parecía desaparecer del mundo entero. Cada salario, cada regalo, cada pequeño ingreso que recibía terminaba diluido entre tragos caros y apuestas que la arruinaban una y otra vez. Era algo que nadie más sabía. Ni Héctor, ni Lucía, ni Martín, la única que conocía ese lado de Sofía era yo. Y su madre, y algunos familiares muy cercanos que habían intentado ayudarla, pero que siempre se habían encontrado con la barrera de su orgullo y su negación. Yo había estado ahí para contenerla en la sombra, en secreto, viendo cómo sus dedos temblaban por el alcohol, cómo se hacía promesas que no podía cumplir. Cómo su mirada se apagaba por la desesperación de caer otra vez en lo mismo. Me quedé sentada en el banco de la casa, intentando ordenar mis pensamientos, aunque era imposible. Quería llorar, de verdad lo quería, pero no me salían las lágrimas,
el nudo en la garganta era demasiado fuerte, y la rabia y la confusión lo llenaban todo. Sentía como si mi pecho estuviera a punto de estallar, y entonces escuché una voz detrás de mí. ¿Qué haces aquí? Era Diego, el dueño de la casa. Me giré, sorprendida, y lo vi apoyado contra la pared, con esa tranquilidad que siempre tenía, como si supiera exactamente cómo enfrentar cualquier caos. No, nada, solo necesitaba aire, respondí con voz tensa, intentando que no se notara lo vulnerable que me sentía. Se sentó a mi lado y, tras unos segundos de silencio, preguntó. ¿Has tenido una mala noche? ¿Cómo te lo estás pasando? No me va nada bien, dije, dejando escapar un suspiro largo. Todo está saliendo mal. No esperaba que tanta gente ocultara tanto. Diego me miró, con esa calma que hacía que incluso mis emociones se sintieran pequeñas frente a él. A veces es necesario que las cosas salgan a la luz, dijo con suavidad. Para darnos cuenta de quiénes somos, de quiénes son las personas con las que convivimos, y si realmente merecen la pena. Asentí sin palabras, y por un momento me dejé llevar por el silencio, respirando la calma que me ofrecía. Pero, como un torrente que no podía contenerse, los recuerdos empezaron a surgir uno tras otro. Pensé en mi familia. En cómo siempre me habían comparado con mis hermanos pequeños, como parecía que ellos recibían todos los elogios mientras yo pasaba desapercibida. Recordé las veces que intenté agradar, ayudar, callar mis emociones, solo para recibir un no es suficiente o un silencio frío que me atravesaba más que cualquier reproche. ¿Nunca te sientes invisible? Pregunté sin pensar, casi como un grito. ¿Nunca te parece que todo lo que haces no vale, que todo lo que dices no importa? Diego suspiró, y yo pude notar la comprensión en su mirada. Sí, dijo. Todos lo sentimos a veces. Pero hay momentos en los que el silencio pesa demasiado y necesitamos que se escuche nuestra voz, aunque solo sea por nosotros mismos. Eso me hizo llorar por dentro, aunque las lágrimas no vinieran. Era como si todo el dolor, toda la rabia, se acumulara en mi pecho. Pensé en mis amigos, en todos los secretos que habían salido a la luz, en Iván, en Sofía, en Héctor, en todo lo que había visto y sentido en los últimos días. Me sentía atrapada, como si llevara años cargando un peso imposible. No puedo con esto, susurré. Todo lo que he guardado, todo lo que me han ocultado, siento que me está aplastando. Diego no dijo nada de inmediato. Solo me dejó hablar, y de repente me di cuenta de que necesitaba más que palabras de consuelo. Necesitaba desahogarme, gritar, que se escuchara lo que llevaba dentro. Estoy harta, exploté de repente, mi voz temblando pero firme. Harta de ocultarlo todo, de cargar con todo. Harta de sentirme pequeña en todas partes. Estoy cansada de fingir, de callar, de que nadie vea lo que de verdad soy. Diego me miró, sin apartar la vista, como diciéndome que estaba bien sentirme así, que estaba bien dejar salir todo. ¿Y entonces, qué haces? Preguntó con suavidad. ¿Sigues guardando todo para ti o lo dices, aunque duela? Me quedé en silencio. Y por primera vez, supe que no podía quedarme ahí, que debía enfrentar todo lo que estaba pasando. Todo el miedo, la rabia, la decepción, la injusticia que sentía, debía salir. No puedo más, dije, levantándome. No puedo quedarme callada. Diego asintió, y por un instante sentí que mi corazón dejaba de latir con tanta fuerza. Me incorporé, respiré hondo, y me acerqué a la puerta. Antes de abrirla, sentí que algo dentro de mí se quebraba y al mismo tiempo se liberaba. Recuerda, dijo Diego mientras me levantaba ligeramente la barbilla, eres más fuerte de lo que crees. Y a veces, decir la verdad es la única manera de recuperar tu poder. Asentí con la cabeza, con un nudo en la garganta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Empujé la puerta y entré en la casa. Cerré de golpe, dejando que el portazo resonara como un aviso, algo iba a cambiar. Lucía sonrió, intentando animarme. Ah, al final te has unido. Dijo con esa chispa que siempre tenía, pero esta vez no me importó. No dije nada. Me acerqué a Iván, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y sin pensar demasiado le di un golpe en la cara. Eres un asesino. El silencio se apoderó de la sala. Todos nos miraban, incrédulos. Yo respiraba agitadamente, intentando explicar todo lo que había estado guardando, todo lo que había descubierto, y por fin, por primera vez, sentí que estaba dejando salir todo lo que llevaba dentro. Estuviste allí cuando ocurrió aquel crimen. No mataste a nadie, sí, fuiste testigo, pero estuviste junto al verdadero asesino. Cambiaste de nombre, te escondiste, intentaste empezar de cero, y ahora estás aquí, conviviendo con todos nosotros como si nada. Y yo lo he descubierto. Mi respiración era agitada, mi corazón latía con fuerza mientras las palabras salían casi sin control. Vi las miradas de los demás clavadas en nosotros, ojos abiertos, llenos de incredulidad y miedo. Sabían que lo que decía era cierto. Y todo esto lo tenías oculto. Seguí, sin dejar espacio para que me interrumpiera. Todo lo que había encontrado en esa caja, todas las pruebas, los documentos, las fotos, todo encaja contigo. Tú eres Alejandro Vega. Nos quedamos en silencio, todos nosotros, procesando lo que acababa de pasar. Iván no respondió.
Simplemente dio media vuelta, subió por la escalera y cerró la puerta de su habitación con un golpe seco que resonó en toda la casa. Se fue. Esa noche, nadie volvió a saber de él. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Nadie hablaba, nadie respiraba demasiado fuerte. Solo yo sentía el peso de haberlo dicho todo, de haber soltado la verdad que había estado guardando para mí misma, mientras el resto del grupo contemplaba atónito cómo Iván desaparecía de nuestra vista, dejando detrás el misterio de toda una vida que nadie había conocido hasta ese momento. De repente, alguien tocó la puerta de la sala. Lucía se levantó y fue a abrir. No era nadie, sino un sobre que había quedado tirado sobre la mesa, una factura. Lo recogió con curiosidad, y todos nos acercamos. Al mirar el papel, descubrimos que eran documentos financieros, deudas pendientes, préstamos desconocidos, extractos de tarjeta, cantidades enormes. La confusión se apoderó de todos. Nadie entendía cómo aquello podía estar allí. ¿De quién es esto? Pregunté, intentando controlar la voz. ¿De quién? Sofía apareció por el pasillo con la ropa todavía arrugada por la prisa, y al ver la factura, palideció. Eso es mío, dijo con un hilo de voz, pero había algo en sus ojos que me heló. Me acerqué a ella, mis manos temblando, y la miré directamente. ¿Por qué debes tanto dinero? ¿Por qué has vuelto a caer en esto? Y le pregunté, tratando de no perder el control, aunque sentía que la ira y la preocupación se mezclaban dentro de mí. Sofía no contestó. Simplemente tomó la hoja, la rompió en pedazos y la lanzó a la basura. Luego fue hacia la cocina, abrió un armario, sacó una botella de licor y se sirvió un trago. La vi beber como si intentara ahogar todos sus problemas en aquel instante. ¿Vamos a seguir jugando o qué? Y dijo con voz áspera, mirando a Javier, que había estado en silencio durante todo el tiempo. Ahora, vamos a cambiar, añadió. Seguiremos con el verdadero reto, porque si no, Javier no va a poder jugar. El ambiente seguía tenso, cargado de miradas incómodas. Nadie quería hablar demasiado, pero el juego continuó. Cada pregunta y reto se sentía más pesado que el anterior. La atmósfera estaba llena de secretos a punto de estallar. Martín decidió hacerle una pregunta a Javier. Con voz tranquila, pero firme, le dijo. Javier, ¿verdad o reto? ¿Verdad? Contestó Javier con algo de resignación, mientras todos lo miraban. ¿Has tenido algo con alguna persona de este grupo? Preguntó Martín, directo. Se hizo un silencio mortal. Todos los ojos se posaron en Javier, esperando. Nadie respiraba. Sí, dijo él finalmente, con una voz baja, controlada. Sí, pasó. Las miradas se volvieron hacia él, atónitas. Nadie podía creerlo. Recordaban que Javier estaba casado desde antes de que este grupo se formara. El murmullo comenzó a crecer. ¿Cuándo? Preguntó Lucía, intentando mantener la calma. Y no es momento de hablar más de eso, respondió Javier, con voz firme. Solo una pregunta, ya basta. Vamos, Javier, es ridículo, se rió Lucía, mientras los demás lo miraban. Pero la tensión se cortaba con cuchillo, y las emociones contenidas de todos estaban a flor de piel. La pregunta de Martín había dejado a todos tensos, y el silencio que siguió fue casi insoportable. Javier respiraba hondo, tratando de mantener la calma, pero sus ojos mostraban una mezcla de frustración y molestia. Lucía, por su parte, sonreía con esa chispa suya que podía ser encantadora, pero también irritante, dependiendo del momento. Javier, ¿en serio, vas a quedarte callado? Y dijo Lucía, inclinándose hacia él, la voz alta, firme. Si eres tan fiel y caballero, atrévete a decir la verdad. Javier apretó los labios, sus manos se tensaron sobre la mesa. Déjate de tonterías, Lucía. Exclamó. Ya dije que no quiero hablar más de esto, una pregunta era suficiente. Pero es que es ridículo, insistió Lucía, riéndose con esa seguridad que a veces podía herir más que un golpe físico. Todo el mundo tiene derecho a saber, y tú eres el más responsable del grupo, el más ejemplar, y ni así puedes afrontar algo sencillo. No estoy aquí para haceros un show. Y gritó Javier, golpeando la mesa con fuerza, haciendo que los vasos vibraran y el ron tintineara. Basta ya. Que no os enteráis de nada. No es un show, Javier. Replicó Lucía, con la voz elevándose cada vez más. Es cuestión de honestidad. Siempre predicas lealtad y moralidad, pero aquí te acusan todos y tú ni siquiera te defiendes. ¿Qué ejemplo das? Te estoy defendiendo mi matrimonio. Exclamó él, rojo de ira. No puedes obligarme a traicionar mi hogar por un juego estúpido. Oh, vamos. Lucía se acercó, poniendo las manos sobre la mesa, mirándolo directamente a los ojos. Es solo un juego. No tienes por qué dramatizarlo tanto. ¿Siempre te tomas todo tan en serio? Javier se levantó de golpe, y su silla cayó hacia atrás con un estrépito. Porque esto no es solo un juego, Lucía. Dijo, dando un paso hacia ella. Esto afecta a personas reales, y no voy a dejar que se utilice mi vida para vuestra diversión. Lucía no retrocedió.
Sus ojos brillaban, mezcla de desafío y diversión. Entonces dime la verdad, Javier. O no vengas con excusas, dijo, con voz firme. Si eres tan valiente y tan fiel como dices, esto no debería afectarte. Javier respiró hondo, sus puños temblando levemente. La tensión entre ambos era casi tangible, todo el grupo los miraba, incapaz de intervenir, atrapado en el choque de voluntades. No voy a jugar más, exclamó finalmente, la voz rota por la mezcla de frustración y rabia. Y ni con vosotros ni con nadie. Ah, claro, el gran caballero se retira porque no le gusta perder, replicó Lucía, sarcástica, pero con un tono que hacía evidente que estaba genuinamente molesta. Increíble. Siempre tan perfecto, tan intocable. Déjame en paz. Y gritó Javier, dando un paso más, levantando la mano, el corazón latiéndole con fuerza. No aguanto más esto. En un gesto final, golpeó la mesa con tal fuerza que todos los objetos sobre ella cayeron al suelo. La botella de ron rodó, el vaso se rompió, y el estrépito resonó por toda la sala. Sin decir una palabra más, Javier se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras, dejando tras de sí un silencio absoluto y pesado. Lucía, jadeando, dejó escapar una risa larga, casi histérica, mientras se reclinaba sobre la mesa. La intensidad del momento se disipó un poco, pero la tensión aún flotaba en el aire. Bueno, dijo Lucía, con una sonrisa satisfecha pero exasperada. Continuemos con el juego, chicos. Si él no quiere participar, allá él. Nosotros seguimos, ¿no? Los demás asintieron, algunos todavía con el corazón latiendo con fuerza, intentando recomponerse. Pero nadie podía olvidar la explosión de Javier, ni la intensidad con la que Lucía lo había confrontado. La noche había subido otro nivel de tensión y emociones contenidas, y la atmósfera estaba cargada, lista para cualquier otra revelación que pudiera surgir antes de que terminara la última noche. La noche caía pesada sobre la casa, y yo no podía soportar ni un minuto más el ambiente cargado de tensión. La cena había terminado, y todos ya habían subido a sus habitaciones. Sentía la decepción por Sofía como un peso enorme en el pecho, no quería compartir ni una sola palabra con ella, y mucho menos dormir en la misma habitación. Me dirigí a la mía con pasos lentos, resignada a tener que aceptar lo que ya había decidido, dormir con Sofía por proximidad, aunque no quisiera. Cada paso me hacía sentir un nudo más grande en la garganta, un resentimiento silencioso que no quería admitir. Y entonces sentí un toque firme en mi cintura. Un movimiento rápido, seguro, que me hizo girarme. Era Héctor. Ven conmigo, dijo, con esa voz que siempre conseguía que mi corazón se acelerara. Antes de que pudiera protestar, me sostuvo con fuerza y, casi sin que pudiera reaccionar, me llevó hacia su habitación. Su cercanía me hizo temblar, y por un momento, olvidé todo lo demás, Sofía, la tensión, las mentiras, el miedo, todo desapareció. Cerró la puerta tras de nosotros y el silencio de la habitación nos envolvió. Solo estábamos él y yo, respirando el mismo aire, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. Me quedé quieta, indecisa, y él soltó un suspiro profundo. Héctor, empecé, con la voz temblando un poco. No entiendo, ¿por qué antes sacaste el tema de Sofía mientras estábamos peleando? No tenía nada que ver con lo que hablábamos y me desconcertaste. Él suspiró, acercándose un poco más, con la expresión seria, pero con suavidad en la voz. Clara, eso ahora mismo da igual, dijo. No quiero que lo veas como una distracción ni como manipulación. Solo, estoy intentando que veas la verdad, que sepas lo que siento, que entiendas lo que ha pasado. Fruncí el ceño, entre enfadada y confundida, pero también un poco vulnerables. ¿La verdad? Repuse. Ahora me vas a decir la verdad de Sofía, de lo que pasó, de todo. Héctor se acercó más, su mano rozando mi brazo con delicadeza, y me miró fijamente. No es solo Sofía, dijo. Es todo lo que siento por ti, Clara. Siempre me has gustado. Desde hace muchísimo tiempo. Pero no podía decirlo antes, no quería arruinar nuestra amistad, no quería complicar nada. Mi corazón se aceleró, y por un instante me quedé en silencio. Recordé la noche en que me besó, el recuerdo que había mantenido escondido, y sentí una mezcla de rabia y emoción. Pero eso, empecé, con la voz baja. Si me gustabas, ¿por qué no lo dijiste antes? Ya hace tiempo que nuestra amistad se rompió, Héctor. Desde aquel beso, desde todo lo demás. Él se quedó un instante en silencio, como buscando las palabras correctas, y finalmente dijo. Lo sé, pero quería que todo estuviera bien entre nosotros antes de dar este paso. Me quedé quieta, indecisa, y él soltó un suspiro profundo. Clara, no quiero que nadie interfiera entre nosotros esta noche. Sentí como su mano se deslizó lentamente por mi cintura, firme pero delicada. Una chispa recorrió todo mi cuerpo, y no pude evitar acercarme un poco más a él. Mis emociones, reprimidas durante tanto tiempo, comenzaron a aflorar, la rabia contenida, la tristeza, el deseo, todo se mezclaba en un torbellino que me hacía temblar. Héctor, susurré, sin pensar demasiado. Esto no sé si debería. Él me cortó suavemente con un beso en la frente, tierno, pero cargado de promesas.
No hay reglas esta noche, dijo. Solo nosotros. Nos quedamos mirándonos un largo instante, respirando al unísono, como si todo lo que había pasado durante el día desapareciera en ese momento. La tensión que nos había acompañado, las mentiras, los secretos y los celos, todo parecía desvanecerse mientras nos acercábamos lentamente. Héctor apoyó suavemente su frente contra la mía, y yo sentí un calor recorrerme el cuerpo que no había sentido en meses. Sus manos buscaron las mías, entrelazándolas, y luego descendieron con cuidado, como si temiera romper algo frágil. Mi respiración se aceleró, y un cosquilleo recorrió mi espalda mientras él se inclinaba más cerca. El primer beso fue suave, casi tímido, como si ambos estuviéramos probando un terreno desconocido. Pero pronto la timidez se transformó en necesidad, nos buscamos, nos encontramos, y cada caricia, cada roce, cada suspiro nos fue acercando más y más. Sentí sus manos recorriendo mi espalda y mis brazos, mientras yo me aferraba a él, queriendo sentirlo cerca, segura de que nada más importaba. No había prisa, aunque los minutos parecían escurrirse entre nosotros. Todo era tacto, calor, cercanía. Nuestros cuerpos se acomodaban uno junto al otro, explorando sin palabras, compartiendo una intimidad que no necesitaba ser explicada. Me reía suavemente entre sus besos, y él susurraba mi nombre como si fuera un hechizo que solo él podía pronunciar. Nos dejamos llevar por el momento, por la conexión que habíamos construido en silencio durante tanto tiempo. No importaban las tensiones con los demás, ni las complicaciones del día. Solo éramos nosotros, en ese cuarto, compartiendo algo más profundo que palabras, algo que ambos habíamos esperado sin darnos cuenta. Finalmente, nos acomodamos en la cama, entrelazados, dejando que la respiración se normalizara poco a poco, y sentimos una paz que hacía tiempo no conocíamos. Fue una cercanía que no necesitaba de palabras, un momento de pertenencia mutua que cerraba un ciclo de tensiones y dudas. Yo me quedé abrazada a él, sintiendo su calor y escuchando su respiración, mientras pensaba que, por fin, podía confiar, podía rendirme a lo que sentía sin miedo ni reservas. Esa noche fue nuestra, y cada instante se grabó en mí como un recuerdo indeleble. Me desperté sobresaltada por unos gritos que atravesaban la casa. Al principio no entendía de quién se trataba ni qué estaba pasando, solo sabía que alguien estaba realmente enfadado. Me incorporé con torpeza, agarrando el camisón de Héctor que estaba colgado al lado de la cama, y me lo puse rápidamente. Salí al pasillo, y Héctor apareció detrás de mí, todavía medio dormido, con el pelo despeinado y los ojos entrecerrados. Al bajar, lo primero que vimos fue a Iván, completamente fuera de sí, gesticulando y gritando mientras le decía algo a Martín. Martín, con calma tensa, intentaba tranquilizarlo. Tranquilo, no es para tanto, de verdad, le repetía una y otra vez, pero Iván no parecía escucharlo. Pronto el resto del grupo comenzó a aparecer, con caras de sueño y confusión, preguntando qué pasaba. Lucía, con una sonrisa que rozaba la malicia, se adelantó y dijo, chicos, tranquilos. Martín ha estado grabando absolutamente todo lo que ha pasado durante las noches. Tenemos un montón de contenido, ¿quién quiere verlo? Algunos se mostraron dudosos, otros curiosos, y finalmente todos aceptamos, aunque se notaba la tensión en el aire. Íbamos a comenzar a ver las grabaciones cuando, de repente, alguien golpeó la puerta. Sofía fue a abrir y se encontró con Diego, que parecía bastante serio. Chicos, tienen que salir cuanto antes de la casa. Vienen otras personas y necesitamos que todo esté listo, nos dijo. El caos se desató un poco mientras comenzábamos a hacer las maletas, limpiar un poco y recoger todo lo que habíamos dejado. Héctor me seguía con la mirada cada 2 segundos, como si quisiera decir algo, y yo lo sentía. Lucía y Martín se encargaban de los últimos detalles de equipaje y cables, mientras Javier, Sofía y los demás discutían un poco sobre qué llevar y qué dejar. Todo tenía un aire de despedida apresurada, mezclado con el cansancio acumulado de los días anteriores. Antes de salir, nos detuvimos todos para despedirnos formalmente de Diego. Cada uno le dio las gracias por habernos dejado la casa y por todo lo que había hecho para que nuestra estancia fuera cómoda. Diego nos miró con una expresión seria y dijo, les deseo muchísima suerte, aunque las cosas ya no vayan a ser como antes. Todos nos quedamos un momento en silencio, un poco confundidos por sus palabras, pero decidimos ignorarlo. No habríamos podido dormir de buena forma durante todo el viaje, se notaban bastante a las ojeras y estábamos bastante confundidos a la vez que agotados de absolutamente todo. No montamos cada uno en nuestro vehículo correspondiente y pusimos rumbo a Madrid. Finalmente, llegamos a mi edificio. Cada uno comenzó a despedirse a su manera, abrazos rápidos, palmadas en la espalda, palabras sueltas de cariño o de broma. Héctor se inclinó hacia mí para un beso de despedida, pero lo aparté suavemente. Ya hablaremos de todo, le dije, sin poder mirarle demasiado a los ojos. Él asintió, con una mezcla de comprensión y frustración, y se quedó allí mientras subía al ascensor con los demás. Entré en mi apartamento, cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo cómo se acumulaban todas las emociones del viaje, la tensión, la sorpresa, el enfado, la confusión, y también un extraño alivio por haber sobrevivido a todo aquello sin romperme del todo. Mi móvil vibró y vi un mensaje del grupo, Martín ha perdido todas las fotos. No va a poder enseñar absolutamente nada. Por un instante, un peso invisible se levantó de mis hombros. No sé por qué me sentí aliviada, pero lo hice.
Me dejé caer sobre el sofá, sin siquiera quitarme el camisón de Héctor, y cerré los ojos. Durante todo el viaje apenas había dormido, cada noche había sido intensa, emocional, agotadora. Ahora, por fin, podía descansar un poco. Y mientras me acomodaba, dejando que el silencio de mi apartamento me envolviera, me permití cerrar los ojos y entregarme a una siesta larga y necesaria, con la sensación de que, de alguna manera, todo lo que había pasado comenzaba a asentarse en mi memoria, y en mi corazón. Me desperté sobre las 8 de la tarde. La luz de la tarde se filtraba por la ventana, apagada y cálida, pero no me sentía nada descansada. Lo primero que vi fueron las notificaciones en mi móvil, que no paraban de llegar. Abrí mi cuenta donde publicaba los avances de mis libros, y me encontré con un aluvión de comentarios. Mentiras, acusaciones, preguntas incómodas. ¿Por qué no revelas quién eres, mentirosa? No puedes ocultarlo más, nos lo merecemos. Cuéntalo ya. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Quién se había chivado? La primera persona que me vino a la cabeza fue Elena. Abrí el chat con ella y escribí, con la sensación de que cada palabra me quemaba. Elena, ¿por qué tuviste que contar eso? No entiendo por qué vienes a hacerme daño, nunca he hecho nada para merecerlo. Esperé. Cada segundo parecía eterno. Finalmente, apareció su respuesta. No he sido yo, te lo juro. No entendía nada. Abrumada, abrí el grupo de nuestro viaje, escribiendo con desesperación. No sé quién ha sido. El que haya sido, que lo diga. Una avalancha de respuestas apareció enseguida. Todos decían que no habían sido, que no sabían nada, que no podían explicar lo ocurrido. Mis manos temblaban, y el agobio empezó a apoderarse de mí. Me recosté en el sofá, tratando de respirar, pero el nudo en el estómago no cedía. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Entonces, una nueva notificación iluminó mi pantalla, un mensaje de Javier. Abrí el chat y leí. Mi mujer me acaba de dejar. Puedo quedarme sin casa. Todo mi mundo se tambaleó un instante. ¿Qué demonios estaba pasando? Todos empezamos a escribirle, a preguntarle qué había pasado, qué le había dicho su mujer, pero Javier simplemente respondía. No sé qué ha pasado. No daba explicaciones. Y justo cuando pensaba que no podía empeorar, un nuevo correo apareció en mi bandeja de entrada. El remitente era anónimo. Lo abrí con cuidado, temblando, y dentro había un video. Mis ojos se abrieron de par en par. Era Javier y Lucía, la noche que habían desaparecido de la casa. Se acercaban, se besaban, y al instante supe que alguien los había grabado haciendo el acto. Mi respiración se aceleró, el pánico me hizo cerrar la ventana del correo rápidamente. No podía creer lo que estaba viendo, y el miedo a lo que podría pasar si esto llegaba a la esposa de Javier me dejó helada. Sin pensar demasiado, escribí al grupo. Chicos, creo que este video ha salido, la esposa de Javier podría haberlo visto. Las respuestas no se hicieron esperar, todos empezaron a juzgar y a decir que se lo merecían, que era inevitable. Javier, probablemente sintiéndose acorralado, se salió del grupo sin decir nada más. Lucía, divertida y desafiante, escribió. Vaya, se lo merecía, no fue mi culpa. Sofía, desde otro ángulo, comentó. Que empezó ella provocándole según el video. Lucía, con su risa fácil y burlona, respondió. No me hago responsable, chicos. Al menos admitan la verdad y no vengáis con tonterías. El caos de mensajes me agotaba. Pasaron los días, y yo empecé a evitar a todo el mundo a toda costa. Sofía me escribía. Oye, por favor, podemos hablar. Oye, lo siento mucho. No quería hacerte esto. Oye, necesito ayuda, no estoy pasando un buen momento. Pero yo no respondía. No quería escuchar nada. Ni Héctor, ni nadie. Incluso los mensajes de disculpa de Héctor y Sofía sobre lo que pasó en el video donde se besaban los ignoré completamente. Quería silencio, quería reflexionar, quería ordenar mis pensamientos sin que nadie más interfiriera. Pasaron más días. Revisando las noticias, mi corazón dio un vuelco. Iván había sido detenido por complicidad en un asesinato ocurrido hace años. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo lo que creía saber sobre estas personas se desmoronaba. Creía conocerlos, pero no conocía a nadie. Tomé una decisión. Una que me aterraba, pero que sentí necesaria. Me salí del grupo. Bloqueé a todos, sin excepción. Traté de seguir con mi vida, mis libros, mi rutina, pero no podía. Llamadas, mensajes, insistencias, no respondía nada. Finalmente, decidí algo más radical, me iba de la ciudad. Cambiaría de número, me apartaría de absolutamente todos. Una nueva vida, lejos de la mentira, del engaño, de la manipulación. Antes de irme, sin embargo, sentí que debía cerrar un capítulo de manera definitiva. Abrí mi página de publicaciones, la cuenta donde escribía bajo mi seudónimo, y escribí un comunicado. Expuse quién era realmente, quién estaba detrás de todas las novelas, y conté mi verdad. Expliqué por qué nunca había revelado mi identidad, miedo, desconfianza, inseguridad sobre cómo me verían los demás.
Pero también declaré que había decidido no esconderme más. Que era quien era, que había enfrentado mucho, y que merecía ser reconocida tal cual. Los comentarios no tardaron en llegar. Algunos negativos, acusándome de falsedad, diciendo que me dejarían de seguir. Otros positivos, expresando apoyo, admiración, agradecimiento por mi valentía. Entre ellos, leí palabras que me hicieron sonreír, que a partir de ahora sí me apoyarían de verdad, que entendían mi posición, que me admiraban por haber tomado el control de mi vida y mi historia. Mientras miraba la pantalla, un peso enorme se levantaba de mis hombros. Por fin me sentía dueña de mi historia, dueña de mi vida. Y aunque sabía que la soledad sería parte de este nuevo comienzo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que era libertad. Han pasado ya 3 años desde aquel fin de semana que cambió absolutamente todo en mi vida. Recuerdo con claridad cómo me desperté aquella mañana, con un miedo, una confusión y un alivio mezclados, y ahora, al mirar atrás, me parece casi irreal que aquella tormenta de secretos, traiciones y emociones desbordadas haya dado paso a la vida que llevo hoy. Actualmente estoy viviendo en Londres. Nueva ciudad, nueva vida. Lejos de todas esas personas que alguna vez creí conocer, a las que bloqueé, de las que me alejé, cambié de número y desaparecí por completo de sus vidas. Y no puedo describir con palabras la paz que siento. Mis libros son un éxito rotundo. Todo lo que escribo se publica con entusiasmo, y he logrado, finalmente, deshacerme del peso que traía de aquel pasado turbulento. Debido a todo lo que ocurrió aquel fin de semana, decidí transformar mi experiencia en arte. Publiqué un libro basado en lo vivido, aunque cambiando los nombres y dándole un giro completo a la historia. La protagonista no era ya una autora de novelas romántico-eróticas, sino Jennifer, una mujer de 28 años, empresaria, conocida por su supuesto éxito en los negocios. Su vida era aparentemente impecable, pero debajo de todo había secretos, imposturas y verdades ocultas. A través de ella, me desahogué, reflejé mis emociones, mis miedos y mi capacidad de renacer. Y ahora, viviendo aquí, puedo decir que soy feliz. He conocido a alguien maravilloso, Kevin, profesor de matemáticas. Lo conocí en un café la primera semana que llegué a Londres, y desde entonces, nuestra relación ha ido creciendo con calma y seguridad. Él ha sido una de las piezas que me han ayudado a reconstruirme. No sé absolutamente nada de mis antiguos amigos, no he buscado noticias de ellos, hasta que un día recibí un mensaje de un número desconocido. Era Diego, el dueño de la casa en Asturias. Nos pusimos a hablar de cómo estaba mi vida, de cómo había logrado salir adelante, y poco a poco, la conversación derivó hacia mis antiguos amigos. Me contó lo que había sucedido con cada uno de ellos. Héctor intentó contactarme, pero cuando supo que estaba con Kevin, se rindió. Elena encontró a otra persona, alguien parecido a mí, y ahora sale con ella. Iván sigue en la cárcel cumpliendo su condena, y Martín ha decidido mantener distancia, aunque nunca me hizo daño. Lucía, por su parte, se quedó embarazada de Javier. Ellos se casaron hace 3 meses. Y la noticia más dolorosa. Sofía se quitó la vida. Pasé semanas devastada por eso, sintiendo un dolor que parecía interminable, pero Kevin estuvo ahí, y poco a poco me ayudó a recuperar la calma y a creer en el futuro otra vez. Asistí al funeral, porque a pesar de todo lo que me había hecho y cómo se había comportado, siempre fue alguien importante para mí. Volví a encontrarme con algunos del grupo ese día, pero tampoco quise acercarme demasiado. Solamente interactué con Lucía, que me presentó a su hija. Le pusimos Sofía, dijo alegre como siempre, pero con un tono melancólico. A pesar de sus últimas acciones, Sophie siempre fue un pilar importante en mi vida. Le debía muchas cosas, una lástima nunca haber sabido a qué problemas se estaba afrontando. Se me hizo un nudo en la garganta y solamente pude asentir. Ojalá Sofía nos hubiera contado a lo que se afrontaba en vez de haber luchado sola con una gran batalla, una batalla la cual acabó perdiendo. Héctor también estuvo ahí, intercambiamos varias miradas, pero no me quise acercar a él. Recordé todas las veces que manipuló absolutamente todas las situaciones de mi vida para salir el beneficiado. Rechacé un contrato en un editorial porque él me lo dijo, ya que supuestamente allí nunca llegaría a nada, para más tarde darme cuenta que era una de las más prestigiosas de toda España. Pero lo peor fue darme cuenta de cómo siempre estuvo manipulando mis relaciones tanto de amistad como de romance. Félix, Luna, Antonio, todos esos amigos que perdí por el simple hecho de que según él eran malas influencias. La gota que colmó el vaso fue Sofía, diciendo que fue ella la que se lanzó cuando él también estuvo dispuesto, según indicaba el video que nos llegó a todos. Ahora que le doy vueltas a todo y lo veo a él, solo puedo sentir algo: rabia, rabia por haberle creído, rabia por haberme dejado cegar por el amor. Rabia. Intentó acercarse varias veces a mí, pero Kevin permanecía a mi lado y eso le indicó que mejor no tendría que hacerlo. Y menos mal que lo entendió. Le pregunté a Diego cómo sabía todo aquello, y él simplemente me sonrió, recordándome aquella conversación que tuvimos la última noche en la casa de Asturias, sobre cómo las decisiones, los secretos y las acciones de cada uno terminan moldeando el camino de nuestra vida. También me hizo acordar a la historia que nos contó el primer día, la cual no le hicimos mucho caso. Cada grupo que ha estado aquí sale distinto, con recuerdos diferentes, actitudes distintas, relaciones que se redefinen. A veces para bien, a veces, no tanto. Ahora sí que pude ver las cosas de otra forma.
Me deseó una buena vida y colgó la llamada. Desde entonces, no supe más de él y nunca volví a buscarlo. Hoy, mirando alrededor, veo como la vida me ha sonreído. Vivo feliz con Kevin en la casa que siempre había soñado y que incluso describía en mis libros. Adoptamos un perro y a veces pienso en la posibilidad de tener un hijo en un futuro. Sigo escribiendo y mis libros generan ingresos considerables, algo que me permite seguir soñando y crear sin miedo. A veces, no puedo evitar pensar en mis antiguos amigos. Fueron una gran parte de mi vida, y los recuerdos aparecen de manera inesperada. Pero también entiendo que todo pasó por una razón. Nadie podría haber predicho que aquel fin de semana de secretos, juegos, gritos y revelaciones cambiaría mi vida para siempre.